a platicar, vamos a discutir sobre cómo ha afectado el plantón de los maestros de la CENTE, particularmente al comercio en pequeño, restaurantes, tiendas, pequeños autoservicios que están alojados alrededor de la Plaza de la Revolución, así como antes sucedió también con los comercios establecidos pequeños en los alrededores del Zócalo, donde también la CENTE permaneció durante varios meses. Son ya más de 50 días los que ha permanecido en la Plaza de la Constitución, y me da mucho gusto recibir en este estudio para que nos cuente su perspectiva, su ángulo, sus vivencias, y poder enriquecer, digamos, que desde la microhistoria, qué es y cómo se ha vivido este proceso de plantones y marchas que, por otro lado, los capitalinos lo hemos vivido con tráfico, atascos, dificultades en el traslado, etcétera. Pero ¿cómo lo ha vivido el pequeño comercio, que además, pues con la perspectiva de que puedan permanecer al menos hasta el domingo, aunque tampoco es seguro que el domingo vayan a desalojar la plaza? Pero me da mucho gusto recibir en este estudio a Gerardo López Becerra. Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros, por haber aceptado la invitación. José, pues el agradecido soy yo, sobre todo porque este es un tema que es mi vida, es mi oficio, el tema del comercio. Soy hijo de abarrotero y negocio que sigo conservando. Conozco el pulso del comercio, y ahora como presidente de la Cámara de Comercio en Pequeño, pues con esta distinción, esta carga que para mí es un honor, pues poder representar a los sectores que día a día trabajan, que generan empleo, que muchas veces no son muy bien valorados porque el comercio en pequeño está como muy atomizado. Entonces, tengo que decirlo de alguna manera, los ambulantes se unen y tienen fuerza y hacen sentir su voz, y a veces son buscados para votos, y entonces generan apoyos por parte de funcionarios que buscan influencia y presión. Sí. O el comercio grande, las tiendas de autoservicio, pues tienen también su poderío, tienen su voz, y entonces a veces llegan a negociar fácilmente. Y el comercio pequeño, el comercio familiar, es un sistema que en la Ciudad de México no es menor, porque hay que decirlo, para muchas empresas significa una red de distribución muy importante. Más del 60% para muchas empresas de sus productos se mueven por el comercio tradicional. Se mueven por las tiendas de abarrotes, se mueven por las papelerías, se mueven por las estéticas, que son los negocios que se establecen en las comunidades. Para nuestro auditorio, dejarlo claro, Gerardo es el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, y ha sido además un importante activista en los últimos meses respecto a los efectos que está dejando en el pequeño comercio el plantón de la CENTE. ¿Cuáles dirías, para entrar en materia, Gerardo, que han sido las principales afectaciones de este conflicto para tu sector? Pues mira, las afectaciones que se dan por las marchas, los mítines, los cierres de vialidades para el sector y para la ciudadanía, pues son el fracturar, el que la actividad comercial se vaya desacelerando hasta que se fractura. Y Bucareli es un claro ejemplo de que cuando se cierra una vialidad, la vida comercial se va apagando hasta que se convierten estos en accesorias vacías. En Bucareli hemos contabilizado más de 50 negocios que cerraron sus cortinas y que ya no pudieron operar, edificios que eran edificios de oficinas. En Bucareli, en Bucareli, a partir de, si vemos del reloj chino hacia Avenida Chapultepec, el recorrido por Bucareli, lo hemos dicho, y por eso pusimos el lunes pasado una ofrenda floral, como un homenaje, pues un triste homenaje, una triste conmemoración de lo que son los negocios caídos, los negocios muertos, porque recorrer Bucareli
del reloj chino hacia Avenida Chapultepec es ver accesorias de uno y de otro lado cerradas, grafiteadas. No sé si haya una manera de establecer un parámetro, pero cuando se produce esa desaceleración de la que estás hablando, a cuando llegas ya a bajar la cortina, ¿cuánto tiempo puede aguantar un comercio pues aquí depende, pequeño? Aquí una depende situación así? de cuánto dispones, de cuánto capital tienes para soportar la crisis, de qué tan pesada sea la renta, de cuántos compromisos tenías, y llega la marcha, llega el plantón, y muchas veces ya con esto, con la marcha y con el plantón, genera precisamente que el negocio pues se tenga que cerrar. Y así como lo vimos en Bucareli, lo vimos en el Zócalo de la Ciudad de México desde el 19 de agosto en que llega el plantón de maestros. Al día de hoy, pues ya son más de 80 días de marchas, mítines, plantones, manifestaciones en la Ciudad de México, pero la crisis la resintieron los comerciantes, los prestadores de servicio en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México. En el Zócalo el complejo mercantil es mayor. Nosotros ubicamos que entre el primer cuadro hay alrededor de 14,000 negocios, oficinas, comercios que se establecen en el Zócalo y fueron los afectados por el plantón en el Zócalo. Pues mira, también dentro de las afectadas seguramente está nuestra compañera Kenia Ramírez, colaboradora de esta casa editorial, afectada, lo digo como todos lo hemos sido en esta ciudad, pero Kenia, estamos platicando de las afectaciones del plantón de la CENTE. Y Gerardo nos comentaba, sobre todo este proceso, digamos, de cierres, producto de la desaceleración. ¿Cómo ves tú el impacto que ha tenido en la zona? Sí, ¿qué tal? Bueno, son más de 80 y tantos días ya, como habían comentado, de afectaciones desde que pues se plantaron prácticamente ya todos los integrantes del magisterio, y hemos tenido la oportunidad de hablar, darle seguimiento, Gerardo, con todos los comerciantes, todos los empresarios pequeños, medianos y grandes en la zona de la tabacalera, sobre todo que ahorita pues muchos de ellos nos mencionaban la parte de las pérdidas económicas, los empleados que han tenido ¿Cuánto te han cuantificado? Han hablado de pérdidas entre el 80 y 70% de un establecimiento, pues obviamente es duro en el sentido de que también han tenido que despedir. Hemos encontrado negocios donde han despedido hasta 10 personas, sobre todo meseros, gente de cocina, que ya no tienen recursos para pagar. A esto hay que agregarle, obviamente, la falta de recursos para las rentas. Ahí en la zona de la tabacalera también los locales no pagan una renta menor, servicios, y ahorita también algunos empresarios ya están hablando de no pagar los impuestos, porque no tienen liquidez, ni siquiera para pagarle a proveedores, mucho menos ahorita de pagar otro tipo de impuesto. ¿Cuánto lo han ustedes cuantificado? Mira, los daños, no sé si solamente de este último mes y medio, o incluyen también la parte de cuando permaneció en el Zócalo. Desde que llegaron a la Ciudad de México el 19 de septiembre a la fecha, todas estas afectaciones a la ciudadanía están estimadas en alrededor de los 1.400 millones de pesos. Solamente en la colonia tabacalera, la afectación en estos ya 55 días, si mal no preciso, 55, 56 días, está ya por arriba de los 400 millones de pesos. Mira, la afectación se realiza de una manera como circular, o sea, donde se pone el plantón o donde pasa la marcha, tiene una afectación en el primer círculo en donde los negocios, en la vialidad en donde están establecidos los plantones, es el primer círculo de afectación. El segundo círculo en esta afectación, por ejemplo, en el Monumento a la Revolución, las pérdidas, bien como decía Kenia, las pérdidas son de entre el 70 y el 80%, es la afectación inmediata. En la colonia tabacalera nosotros contabilizamos alrededor de 80 negocios que están establecidos en Plaza de la República con esta afectación fuerte. El segundo círculo de afectación se da en las calles colaterales. Aquí traemos alrededor de 360 y tantos negocios que tienen pérdidas ya entre el 20 y el 40%.
Y el tercer círculo ya con afectaciones de alrededor, pérdidas del 20%. Es el tercer círculo, tal vez el menos dañado. O sea, pero fíjate, o sea, lo describen casi como si fuera, ¿no?, los efectos de una onda expansiva. Así es. ¿No? Una explosión con onda expansiva, Kenia. Exacto, y si nos vamos también y tomamos en cuenta los datos que han dado otras cámaras, se le agrega Canacope, Canaco también, han hablado de 2.500 millones de pesos, también que es otra cifra que manejaron en los últimos días, pero tomando en cuenta lo que es el corredor de reforma. Ellos han mencionado que desde que llegaron los integrantes de la CENTE, es decir, más de 6 meses hasta ahorita, son 2.500 millones de pesos perdidos. Y obviamente la afectación, como bien comentas, Gerardo, ha sido pero expansiva. Bucareli de por sí ya estaba bastante afectado por toda la cuestión de las marchas y todos los plantones que llegan allá a Gobernación. Y ahorita lo que nos mencionaban los empresarios, sobre todo los hoteleros y restauranteros, un fenómeno interesante. Esta época es para ellos fuerte porque tienen todas las reservaciones para fin de año. Ahí vamos a entrar, Kenia, justo a las perspectivas. Se dice que el domingo podría ser el ultimátum para que comenzara el desalojo de la CENTE en la Plaza de la Revolución. Y digo se dice porque ha habido acuerdos que luego se han trastocado. La Secretaría de Gobernación ha mantenido negociaciones, o aparentemente negociaciones. No sabemos qué puede estar negociando, eso nos lo tienen que decir ustedes, a ver si saben algo. Pero por lo pronto, ¿cuál es la perspectiva del comercio, Gerardo, después de esta semana? Mira, efectivamente, del anuncio, han sido tantos anuncios, ha sido como la canción, me han dicho tantas veces que se van y no se van, no me voy. que uno termina y los comerciantes terminan por ya no creer en los anuncios de los líderes de la coordinadora. Se dijo el 9 de octubre que se iban, después se dijo después que se quedaban. Entonces ha sido, ya han perdido seriedad. En verdad tendrían que La próxima semana es mediados de noviembre. ¿Qué implica para los comerciantes que permanezcan después de mediados de noviembre? Pues qué implica también para el gobierno de la ciudad, porque estamos ya unos días, estamos a 2 semanas, menos de 2 semanas, de celebrar el 103 aniversario del monumento de la Revolución Mexicana, el 103 aniversario. 29. Y es el monumento de la Revolución Mexicana, es el ícono de una de las etapas históricas importantes para nosotros. ¿Qué pasaría si los maestros no se van? Pues se siguen generando las afectaciones. Hay ya un número importante de negocios que nos han hablado de la imposibilidad de poder pagar cosas tan inmediatas como la renta. Los compromisos para pagar la nómina ya se vencieron, ya adquirieron créditos personales para poder sortear y ya no se puede postergar después a esto. Si los maestros mantienen el plantón en el Monumento a la Revolución, lo que veremos es el cierre de muchos de los negocios, porque aunque se han ofrecido los créditos por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, cosa que don Salomón Chertorivsky ha estado al pendiente, pero el crédito no es suficiente. ¿Cuántos créditos les han ofrecido? Pues mira, se han hablado ya de la operación de créditos en el Zócalo de la Ciudad de México, más de 200 créditos. Se gestionaron, yo no tengo la lista, pero ya se entregaron un importante número de créditos y de apoyos. Solamente recuerdo la cifra de trabajadores que se han enlistado para recibir el seguro de desempleo, está por arriba de los 500, hacia los 600 trabajadores que han solicitado el apoyo del seguro de desempleo. Entonces es crítica la situación en la zona. Si no parten esta semana, lo que empezaremos a ver son negocios que empiezan a entrar en quiebra porque no se puede sostener ya por más tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que para los comerciantes de la zona, varios de ellos restauranteros, varios de ellos que tienen salón de eventos, los hoteles incluso también, octubre, noviembre eran fechas claves para la reservación de diciembre y entonces entraremos en una crisis que empezará a partir de la fecha, pero que llegará a diciembre y enero por la imposibilidad de tener actividad económica en la zona. O sea que nos podemos ir desde septiembre hasta diciembre, Kenia.
Fácilmente, y además hay que agregar también en cuanto a las implicaciones lo que le va a costar al gobierno capitalino también el tener a los maestros en estas inmediaciones de la tabacalera. Hay que recordar que hace 3 años se invirtieron ahí 360 millones de pesos para hacer una remodelación de una zona que estaba ya pues afectada, deteriorada por años, no se le había hecho ninguna inversión, los comercios empezaban a florecer, algunos establecimientos abrieron, precisamente bueno, pues buscaban, quedó muy exactamente, bonito, tenían, y les duró eso estupendo. menos de 3 años, y ahorita la autoridad del gobierno capitalino, específicamente la Secretaría de Desarrollo Urbano, pues ya se está quebrando la cabeza, porque tienen que hacer un análisis, primero que se vayan, y luego entrar a hacer un análisis de ¿cuántos son los daños? Hablamos de pavimentos ya rotos, grafiteados, algunas luminarias también que ya no funcionan. Hay que ver las afectaciones a la fuente seca, al mecanismo que es subterráneo. También, obviamente, en la parte de un estacionamiento que ya estaba prácticamente listo. De hecho, cuando instalaron a los maestros ahí en esa plaza, el estacionamiento iba a funcionar al siguiente día. Era una obra que no podían echar a andar desde hace 2 años. Prácticamente estaba parada, y cuando lo iban a abrir, les llegan los maestros. Ahora, ustedes están hablando con las autoridades federales, ustedes están hablando con las autoridades del Distrito Federal. ¿Qué esperan que pase a partir del lunes? Mira, hemos hablado sobre ¿Va a haber un todo, desalojo, va a haber reubicación? ¿De qué estamos hablando? hemos hablado sobre todo con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, porque son las que tienen la responsabilidad. Vamos a iniciar, y ya empezamos a hacer la gestión para hablar, después de este anuncio de que las autoridades federales fueron las que solicitaron que no se interviniera por parte de las autoridades locales. Hasta el domingo. Hasta el domingo, pues vamos a tener que hablar con las autoridades federales para decir qué pasa. Porque ¿No han hablado con las federales ustedes? Todavía no, pero tenemos que hablar con ellas porque se interpretó como que intervinieron por los maestros cuando ya estaba decidido el gobierno local a actuar. ¿Actuar significaba reubicación? ¿Es lo que ustedes sabían? Actuar significaba para ellos la compactación, porque habían desatendido los llamados desde el fin de semana, desde el 1 y 2, para que se compactaran. Los comerciantes de la zona, la Cámara de Pequeño Comercio, no pedía la compactación, sino pedía la reubicación. Gobierno de la Ciudad de México ofrece en primera instancia una compactación porque se veía que ya era un campamento fantasma. Se veía que ya se levantaban los plásticos y había luces prendidas por la noche, pero ya no había manifestantes. Ya no había gente, lo ya dejaron no había gente como medida de presión para negociar. ¿Qué pueden estar negociando? No sabemos qué pueden estar negociando. Nos gustaría saber, yo creo que de cara a la reformas ciudadanía, a la ley, como de cara a la ciudadanía, nos tienen que decir qué se está negociando, si son reformas a la ley, una ley que ya fue aprobada por el Congreso, o si son recursos económicos lo que se está negociando. Nos interesa saber por qué el plantón a más de 80 días se sigue manteniendo en la Ciudad de México, cuando también los conflictos que se suscitaron en los gobiernos de los estados se están resolviendo en la Ciudad de México, mientras que los gobiernos de los estados, que tendrían que estar aquí gestionando también la problemática suscitada en sus estados, no los vemos presentes. ¿Tú ves la reubicación, Kenny, a partir del lunes? Está complicado. Anoche tuvimos la oportunidad de estar con el grupo de maestros que llegaron ya de Chiapas, se incorporaron otros estados, Michoacán, llegaron Estamos de hablando Veracruz. que eran, ¿cuántos camiones? Aproximadamente unos 20 camiones más. 20 camiones con unas 40 personas. Si no es que un poco más. Ellos llegaron, pero también nos anunciaron que en estos días, es decir, en el transcurso de este viernes, sábado, llegaría una caravana. Y aquí el punto importante es que se están sumando estados del norte, que no habían tenido una presencia importante aquí en el campamento. Ajá. Nos estaban anunciando que van a llegar, y la idea no es compactarse. Fue clara la intención, es reafirmar la presencia, ayudar a los que están aquí, porque tienes toda la razón, es más lona, carpa que maestro el que está ahí ocupando la zona. Entonces la idea es ampliarse, pero esto sí no los aclararon. Van a seguir con la indicación de ubicarse en los lugares que les habían comentado las autoridades capitalinas, es decir, que liberaran, que tampoco lo han hecho, las vías principales para que ya hubiera un flujo. Hay que recordar que ni siquiera el Metrobús pasa por aquí. Hay 2 millones de pesos de pérdidas nada más del Metrobús. En concreto, estoy en la recta final, Gerardo. ¿Qué van a hacer si no se van el domingo? Pues mira, los comerciantes, los restauranteros, los prestadores de servicio, no dejaremos, la Cámara de Comercio en Pequeño, no dejaremos de representarlos, no dejaremos de alzar nuestra voz, y lo que por parte del comercio organizado, van a manifestar, van a salir a hacer protestas, van a tomar la calle, van a negociar con el gobierno federal. Ya se organizó un primer cierre
de negocios, que fue una medida de presión. Ya se organizó en el Ángel de la Independencia un acto cívico, segundo acto de presión. Ya organizamos también aquí en Bucareli otra ofrenda floral, tercer acto de presión, y por esos actos de presión los comerciantes están decididos a no dejar ver morir su negocio. Y si van a morir, te lo aseguro que va a ser de cara al sol. Pues muchas gracias a los dos. Gracias. Gerardo, muchas gracias por haber asistido a este programa, por haber venido al foro. Por supuesto, Genia, muchas gracias por haber asistido también. Pero sobre todo...